El choque político. 12:27. El choque político pues es carta va, carta viene desde el despacho presidencial que dirige José Raúl Moreno del gobierno de Gustavo Petro. Le envían una carta al equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella diciéndole que no, que por ahora no es procedente adelantar ningún tipo de protocolo para que la posesión de él sea en una guarnición militar. Esto tiene un sentido importante y es que él en su campaña prometió que su posesión no sería, como ha sido siempre, en el Congreso, frente al Congreso de la República, entre la presidencia y la sede del Legislativo, sino que lo iba a hacer en una guarnición militar. Con un sentido, y es que obviamente una de las banderas más importantes del nuevo presidente de Colombia es el orden público, y lo que quiere es mandarle un mensaje fuerte de respaldo a los militares de nuestro país. Pero ¿qué más han dicho, Laura? Daniela Duarte. Así es, Vanessa, pues mire, la saludo desde la Casa de Nariño, en donde, como usted lo decía, se ha dado un choque entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, tras una serie de cartas que conoció 6AMW, precisamente en las que Abelardo de la Espriella busca que se den las condiciones para que él se pueda posesionar desde una guarnición militar. Pues al respecto hemos preparado el siguiente informe para usted y los oyentes. El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella ya comenzó las gestiones para lograr que su posesión no sea en la Plaza de Bolívar, como se ha hecho tradicionalmente, sino en una guarnición militar. 6AMW de Caracol Radio conoció 3 cartas que muestran ese proceso. La primera, firmada por el jefe de despacho designado Nicolás Gómez Arenas y enviada a la Casa de Nariño, que revela además cuáles serían los 5 lugares que está considerando el equipo de la Espriella para realizar la posesión presidencial el próximo 7 de agosto. Allí solicitan autorización para visitar, primero, la 29ª Brigada en Popayán, en Cauca; segundo, el Comando Aéreo de Combate número 7 en Cali, Valle del Cauca; también el Cantón Militar Pichincha, igualmente en Cali; Tolemaida, la guarnición militar ubicada entre Cundinamarca y Tolima; y el Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, Cundinamarca. La respuesta de la Casa de Nariño ya fue negativa, y es que aseguraron que una eventual decisión para realizar allí la posesión presidencial no es procedente, porque esta debe hacerse ante el Congreso Pleno, como lo establece la ley. Por eso el equipo de la Espriella envió una tercera carta al secretario general del Senado, Diego González, para consultar si el Congreso puede trasladar temporalmente su sede. Esa consulta ya la respondió verbalmente en los micrófonos de Caracol Radio. Pero también establece a renglón seguido en las 2 normas que le estoy citando, que de común acuerdo entre las cámaras, es decir, entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes, podrán trasladar su sede a otro lugar. Esto quiere decir que si concurren estos elementos, si tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes se ponen de acuerdo, podría entonces trasladarse el Congreso en pleno a otro lugar para que el señor presidente electo pueda tomar posesión. Mientras tanto, Salvación Nacional, el partido que coavaló a Abelardo de la Espriella, ya anunció que respaldará la proposición para que el Congreso sesione fuera del Capitolio y así acompañar la posesión en una guarnición militar. Este sería el primer pulso político del presidente electo con el nuevo Congreso. Vanessa, pues ahí está una proposición que tendría que aprobar el próximo Congreso, que se posesiona el 20 de julio, por supuesto antes del 7 de agosto, que es el día de la posesión de Abelardo de la Espriella. Pero muy importante también en estas cartas, que como lo decíamos, se revelan 5 lugares claves en donde se piensa hacer esta posesión, que es entonces Cauca, Valle del Cauca, Tolima y por supuesto Cundinamarca. Ahora, esto tiene entonces, Laura, gracias, un significado muy importante. Hay 2 en Cali, que es el Batallón Pichincha y otro más, y aquí vale la pena recordar que Cali ha sido la ciudad donde más atentados terroristas se han dado en los últimos tiempos durante el gobierno de la administración Petro. Cauca, pues, es un epicentro de una guerra frontal muy compleja entre las disidencias de las FARC, con presencia del ELN también, y donde se encuentra Iván Mordisco, que es el que tiene amenazado al suroccidente colombiano. Y está Tolemaida, que es, por supuesto, una de las bases militares por excelencia de Colombia, que queda en Tolima, y en Madrid, Cundinamarca, que hay otra. Pero ¿qué dicen, Karen,
desde el gobierno, desde el Congreso? ¿Qué otras voces hay? ¿Hay alguien que apoye esta idea o hay gente que no está de acuerdo? Hay quienes la apoyan y quienes la rechazan. Desde el Congreso de la República hablamos con varios de los voceros de los partidos. Antonio José Correa, senador del partido de la U, dice que el partido se reunirá el martes para definir si van a votar positivo o negativamente esta proposición para que el Congreso se traslade a la guarnición o base militar que elija el nuevo presidente, y mientras tanto nos da su postura personal al respecto. Escuchemos. El presidente se posesiona ante el Congreso, quien es la sede del poder civil, y la investidura es un tema netamente civil y no militar. No es el gobierno entrante, ni nadie puede imponer dónde sesiona el Congreso. Es una decisión que le corresponde al Congreso, dice el senador electo. Alejandro Toro, del Pacto Histórico, representante a la Cámara, por supuesto rechazó esta posición. Escuchemos lo que dijo. El gasto, habla de austeridad, pero hay que trasladar más de 300 personas hasta el Cauca. Eso va a ser un gasto multimillonario y es lo simbólico. Mientras el presidente Gustavo Petro se posesiona ante el pueblo, llena una plaza, le dice al pueblo soy su presidente, él lo hace encerrado en una guarnición militar. Y desde el Centro Democrático, el representante de la Cámara, John Jairo Berrío. Esa proposición la vemos con buenos ojos en el sentido de que apoyaríamos de que el presidente de la República se posesione en una guarnición militar. La realidad es que lo que necesitamos es aumentar, subir la moral de la tropa, y este es un mensaje muy claro e inequívoco que este va a ser un gobierno que estará del lado de la fuerza pública. Se discutirá, Vanessa, entonces esa proposición. Que tiene que votar el 20 de julio. Sí, la va a votar Senado, la va a votar la Cámara, y de allí dependerá si se trasladan o no a la guarnición militar o a la base militar. Y es el artículo 192 de la Constitución el que está ahí en debate, porque hay quienes dicen que es obligatorio que sea ante el Congreso, pero quienes respaldan esta propuesta dicen el Congreso se puede trasladar, no es en el Capitolio necesariamente. Este es el primer gran reto que tiene Rodrigo Lara como ministro del Interior. Claro que sí, lo van a medir allí porque además es el primer pulso del presidente frente al nuevo Congreso de la República. Congreso de la República, y es muy significativo lo que, escuchando ahorita lo que decía uno de sus invitados, el tema es el mensaje que está mandando, porque el mensaje sí es un mensaje de orden público, es un mensaje de decir vamos a recuperar el orden público y a apoyar a las fuerzas militares de Colombia. Sí, ese es el mensaje del nuevo presidente. Sí, hay quienes lo interpretan como que se está militarizando la presidencia de la República, hay quienes dicen es respaldo a las fuerzas militares. Sí, hay dos fuerzas formas militares que han estado tan golpeadas y tan desmanteladas. Y le tengo un dato, Vanessa, antes, pequeñito. Adicional. Hay una nueva base que se propone y es la base aérea de Apiay en el Meta, lo propone la gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés. Ella dice que respalda la propuesta y que esta base está a disposición del nuevo presidente. Apiay tiene una gran ventaja, y es que aterrizar en Apiay es mucho más fácil que aterrizar en algunas otras, es mucho más amplia, y Apiay tiene un símbolo muy importante, y es que de esa base militar era de donde salían los helicópteros para rescatar a los secuestrados cuando ocurrió, por ejemplo, Jaque, cuando ocurrieron todas estas tomas guerrilleras en ese departamento y en la Orinoquía, de Apiay salían. Luego tiene un significado muy importante y por eso es que la gobernadora Rafaela Cortés también lo propone. Pero bueno, vamos a ver quién va a ganar ese pulso. Yo esta mañana hablaba sobre este tema con la gente también de la campaña de la presidencia de Abelardo Espriella y me decían, tenemos la ruta lista, eso va así y punto. Vamos a ver en qué termina. Gremios están destacando la importancia de Barranquilla, donde se está planteando además la necesidad y la propuesta para hacer casi que una sede alterna del gobierno que el presidente tiene. Su casa, la Casa de Nariño, pero también una casa de gobierno que estaría en Barranquilla. Eso no se ha visto. Se vio, por ejemplo, cuando Duque vivía en la casa que era en Usaquén, en Bogotá, cuando Santos, los primeros 6 meses de gobierno o un poco más, tenía su casa en el barrio Rosales, también en Bogotá, mientras hacían unas instalaciones en Palacio de Nariño, pero no en otra ciudad. La propuesta del gobierno de Espriella es que sea una sede alterna del gobierno en Barranquilla. ¿Qué dicen, Brian Saavedra? Porque además hoy es el primer Consejo de Ministros elegidos allá en la capital del Atlántico.
Sí, Barranquilla será epicentro del Consejo de Ministros designados por el gobierno entrante de Abelardo del Espriella, una reunión que comenzaría después de las 6 de la tarde. Y es que la capital del Atlántico se ha convertido en la sede alterna desde donde el próximo gobierno está estructurando parte de su agenda. La decisión de despachar parcialmente desde la ciudad ha sido interpretada como una señal del énfasis que tendrá el Caribe colombiano en el nuevo gobierno y como un ejercicio de descentralización del poder ejecutivo. Luis Trejos es politólogo de la Universidad del Norte. Eso, sin lugar a dudas, también rompe esa tradición centralista del poder en Colombia, y eso, sin lugar a dudas, va a impactar aspectos como la seguridad del territorio, como la mejora en los temas energéticos, pero especialmente en la prestación del servicio público de energía. La decisión de Del Espriella de despachar de manera parcial desde Barranquilla ha llevado a que la capital del Atlántico sea visitada por dirigentes políticos e incluso personalidades del mundo. Recientemente estuvo Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos, hablando con el presidente electo. Bueno, y la otra noticia que tiene que ver con el presidente Abelardo de la Espriella es el viraje en el cambio total en las comunicaciones. Hay dos nombres que, si no se saben, váyanselos aprendiendo. Son Miller Soto y Carolina Gómez Sánchez. Porque lo que el gobierno está proponiendo de alguna forma, Camila Correa, es que haya dos voceros. Que los ministros no den entrevistas, que el DDPS no dé entrevistas, que estas llamadas de las 5 o 6 de la mañana, todo el mundo hablando, no ocurra, sino que haya dos voceros. ¿Cómo funciona en la Casa Blanca a través de una sola persona que es la vocera del gobierno? Caroline Leavitt es la vocera de la Casa Blanca. Ella cita a los periodistas, muchas veces les da pues como la oportunidad de hacer preguntas, ella las responde y son determinados temas los que ella aborda desde la Casa Blanca. Pero entonces en este caso lo que quiere hacer el nuevo gobierno es garantizar una comunicación institucional que sea transparente, organizada y responsable. Y para unánime. Y unánime. Claro, porque actualmente nosotros lo que hacemos es llamar a los ministros, llamamos a los jefes de prensa, nos atienden. Que igual lo vamos a seguir llamando. Claro, eso sí, que lo sepan desde ahora. Ahora, mire, lo de Caroline Leavitt, lo que ocurre es que eso así ha sido siempre en la Casa Blanca. La Casa Blanca tiene todos los días una rueda de prensa a tal hora, donde los periodistas acreditados en la Casa Blanca escuchan al vocero y siempre dan un informe de prensa. El Departamento de Estado funciona igual. Todos los días a las 12:30, el jefe de prensa del Departamento de Estado le entrega a los corresponsales internacionales información sobre cómo funciona las relaciones internacionales de Washington con el resto del mundo. Pero eso está institucionalizado hace mucho tiempo. Y tienen perfiles muy diferentes, ¿no? De esos dos voceros. Por ejemplo, en este caso en Colombia, los dos voceros del nuevo gobierno tienen unos perfiles muy diferentes. Empecemos, por ejemplo, con Carolina Gómez Sánchez. Ella tiene 30 años, es comunicadora, periodista, presentadora, productora, ha trabajado en medios como Red Más Noticias, también ha estado en la Cámara de Comercio Colombo-Israelí, en Independiente Santa Fe y en el Ministerio del Interior, y ella tiene un perfil que es muy de relacionamiento público, mientras que el segundo vocero, que es Miller Soto Solano, él va a tener un perfil que es más académico y político. Él tiene 51 años, es abogado, docente universitario, doctor en Derecho y Economía de la Empresa, máster en Administración Pública y en Dirección de la Hacienda Pública, y él es un ejemplo de superación, Vanessa, porque él en los años 90, en un intento de secuestro, él recibió una bala en la columna y por eso él está en silla de ruedas, y muchas personas que lo conocen pues han dicho que él es un ejemplo de la resiliencia y que va a hacer un gran trabajo en el nuevo gobierno. Así que estos dos voceros van a ser los encargados de emitir las comunicaciones oficiales del nuevo gobierno, de los ministros designados y también lo que tiene que ver con decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales. Por unanimidad, que todo salga por medio de ellos dos. Algo más sobre Miller Soto: fue candidato al Senado por el Centro Democrático en el año 2022. En 2019 fue aspirante a la gobernación de La Guajira, también por el Centro Democrático, y a los 19 años, cuando estaba muy jovencito, fue concejal por 3 periodos en Barranquilla. Durante los últimos tiempos hizo parte del universo de influenciadores del uribismo. Ese es un reto gigante, pero eso, por supuesto, pues a los medios de comunicación nos deja como con la necesidad de seguir llamando a los ministros, porque estamos acostumbrados a eso, a que nos pasen, a que nos den entrevistas. Vamos a ver ¿qué tanto funciona? Hoy ya pasó, Vanessa, que buscamos aquí en la redacción a alguien que nos hablara, a un ministro, y lo que dicen es que nos remitamos a los voceros oficiales. Sí. Bueno, estamos estrenando gobierno, estrenando también ejercicios.